Bien, hermanos queridos, vamos a compartir la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Y antes de leer, quiero anunciar para algunos que tal vez no estuvieron descuidados con los mensajes, el próximo sábado vamos a tener bautismo, sábado a la tarde, y algunos que se quieren bautizar, por favor, se conectan, es, digamos, la última oportunidad, después no me anden llorando. Así que prepárense, vamos a tener un par de conversaciones previas para advertirle acerca de lo que significa por si alguno todavía no lo tiene claro. Así que Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Nuestro culto racional. Hermanos queridos, todos nuestros males se debe a que nosotros vivimos fuera del diseño de Dios o que nuestros padres estuvieron viviendo fuera del diseño. Si usted piensa en la salud, la mayoría de nosotros tenemos problemas de salud porque no cuidamos nuestra salud, porque vivimos como queremos y no como Dios quiere. A veces venimos con problemas hereditarios. Esos problemas hereditarios también tienen que ver con maldiciones, con que nuestros antepasados no vivieron dentro de ese diseño precioso. Si nosotros pensamos en nuestras emociones, ¿quién de nosotros no ha tenido esa circunstancia de estar tristes, de estar enojado más de la cuenta, estar triste más de la cuenta? ¿Quiénes de nosotros no nos hemos estado desbordados? Hermanos queridos, eso es normal. Ahora, cuando eso se prolonga en el tiempo es porque estamos viviendo fuera del diseño y sin palabra de Dios que nos ministre. Porque cuando nosotros pensamos en las aflicciones que tenemos y por qué tenemos esas aflicciones, y nosotros ponemos en perspectiva, nos damos cuenta que a veces nosotros estamos llorando por tonteras. Por eso de tanto en tanto le envío algún videíto de personas, por ejemplo, que nacieron sin brazos, algunos nacieron sin piernas, algunos nacieron con otras carencias extraordinarias, viven en otros países donde la vida en serio es dura ahí. Y cuando nosotros miramos en perspectiva las cosas decimos, ¿y por eso yo estaba llorando? O sea, hermanos, no desmeritamos las cosas que nos pasan. Yo también estoy triste muchas veces, aunque normalmente ustedes no tienen el privilegio de verme así. Pero Andrea sí. Mis hijos sí me vieron muchas veces de esa manera. Entonces, si nosotros pensamos en nuestras finanzas, ¿por qué nuestras finanzas están mal? Y porque generalmente gastamos más de lo que tenemos para comprar cosas que a veces no necesitamos, para tratar de calmar las ansiedades que tienen por vivir fuera del diseño. Porque no nos conformamos, porque no aprendemos a contentarnos. Es decir, nos falta palabra. Y si nos falta palabra, nosotros estamos sin dirección. Si nosotros pensamos en los problemas en nuestras relaciones, con las personas con quienes nosotros nos peleamos. ¿Por qué nosotros nos peleamos? Porque vivimos fuera del diseño.
¿Por qué nuestras emociones se desbordan? Porque no sanamos. ¿Por qué no sanamos? Porque vivimos fuera del diseño. Porque Dios sana al quebrantado de corazón. ¿Pero a quién? Al que se arrima con un corazón correcto para que Dios lo sane. Porque a veces nosotros nos acercamos a Dios para que Dios nos sane como yo quiero, en los términos que yo quiero y para las razones que yo quiero, fuera del diseño. Entonces nosotros andamos meditando fuera del recipiente. Hermanos queridos, ¿será por eso que Dios dice, separados de mí nada pueden hacer? Y a veces no hay mala intención en este asunto de vivir fuera del diseño. Escuché el otro día una anécdota de un papá que le regaló a su hija un pececito en una pecera. Y la niñita no fue instruida bien, entonces ella estaba sola ahí y agarró el pececito y lo llevó a la cama y lo tenía ahí al pececito. ¿Qué le pasó al pececito? Se murió. ¿La criatura tenía mala intención? No. Pero no se percató que había ambientes en los cuales ese pececito no podía vivir. Y a veces nosotros somos esos pececitos que nos sacaron del diseño. O a veces nosotros somos los que matamos a los pececitos. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, porque ese proceso nos lleva a un estadio espiritual que se llama sabiduría. Y cuando nosotros vivimos con sabiduría, entonces nosotros vivimos en el diseño y entonces dentro de ese diseño todas las cosas son resueltas. Absolutamente todo. Porque aún nuestras pérdidas más grandes, dentro de ese diseño, recibe respuesta y sanidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por la palabra que no solamente Él perdona todas nuestras iniquidades, sino también sana. ¿Cuántas dolencias? Todas nuestras dolencias. A veces esas dolencias se sanan mientras nosotros estamos respirando. Y a veces se sanan cuando nosotros dejamos de respirar. ¿Usted vio algún muerto que le duele algo? No, no es cierto. ¿Usted vio algún muerto preocupado por su auto? No. Y algunos piensan, pero qué pícaro que cuando se muere. Y hermanos queridos, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros nos morimos, si estamos en Cristo, vamos con Él. ¿Cuánta dolencia nos queda ahí? Ninguna. ¿Cuántas lágrimas? Ninguna. Pero nosotros somos de los evangélicos a veces románticos que no queremos hablar de la muerte. No, pastor. Pero si nosotros no sabemos y no admitimos y no trabajamos sabiendo que un día vamos a morir, nuestra vida carece de sentido. Cuando nosotros entendemos que la muerte puede llegar hoy, ¿cómo viviríamos el último día? Si supieras que mañana vas a morir, ¿cómo vas a vivir hoy? ¿A quién le vas a dar tus últimas 24 horas? ¿Te va a importar el auto? ¿Te va a importar la casa? ¿Te va a importar las estrías? Probablemente no. Y si en esas últimas 24 horas te importan esas cosas, bueno, hay un problema, ¿no? Hermanos queridos, el Señor Jesús cuando dice separado de mí nada podés hacer, ese pasaje está entre el Sermón del Monte, que es el sermón más impresionante del Señor, hasta el último sermón más impresionante, que fue el de la última cena. Y entre esos dos sermones están todos los sermones más impresionantes que Él dio. O sea, todo es impresionante con Él. Hermanos, todas esas enseñanzas es para que nosotros podamos vivir unidos a Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos unidos a la vid verdadera, no nos va a faltar vida.
Y no nos va a faltar vida en abundancia. Y no nos va a faltar fruto. Nuestro fruto va a ser abundante. ¿Por qué? Porque la vida del cielo tiene que manifestarse entre nosotros. La vida del cielo tiene que manifestarse entre nosotros para que otros puedan creer. Pero esa vida abundante que se va a manifestar en nosotros no es un fin en sí mismo. No es para que nosotros la pasemos rebomba como punto principal. No. Es simplemente un medio para tener recursos para que otros puedan conocer que Cristo aún todavía está en el negocio de salvar vidas, de cambiar historias para siempre. Pero tiene que haber alguien que esté manifestando esa vida. Porque la gente se acerca por las añadiduras. La gente se acerca porque quiere ser sanada, la gente se acerca porque quiere que su familia se levante, porque está triste, porque está, digamos, en situación, digamos, donde no está feliz. Y nosotros le podemos decir, a veces tu problema es porque el pecado gobierna tu vida. Si vos no tenés salvación, no tiene sentido todo lo que vos puedas tener. Nosotros no le podemos decir, mira, vení para que Dios perdone tu pecado. Así escuché yo. Y si no le decimos eso, ¿qué le vamos a decir? Si el Evangelio es que Cristo vino para salvar lo que se había perdido, no vino para que nosotros vivamos cómodo. Ese no es el Evangelio, por lo menos el Evangelio que dijo el Señor. El Evangelio del Señor dice, arrepiéntanse. ¿De qué tenemos que arrepentirse? De los pecados. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces el mensaje es arrepentimiento. No venir, Dios te va a dar un carro. No, arrepentite. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, la vida de Cristo empieza a manifestarse en nosotros. Y si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos casi todo. ¿Amén? Ah, bien. Estamos despiertos, eso está importante. Tenemos todo. Sí, pero pastor, lo que pasa es que a mí me hicieron cuando nosotros estamos en Cristo, lo que me hicieron, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas, Andrea, no incluye tu esposo, por las dudas. El viejo sigue como... Sí. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros empezamos a manifestar, ahí entendemos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué te está doliendo hoy? ¿Qué te trajo hoy? Algunos han venido, ¿por qué? Porque están pasando una linda temporada, están enfocados y vienen porque están contentos, porque quieren palabra, porque quieren adorar, porque quieren encontrarse con las personas que le predicaron o quieren encontrarse con las personas que ellos le predicaron a otros. Pero otros vienen porque su corazón está mal. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, todas las respuestas para nuestro corazón que está mal están resueltas. Porque en la cruz se resolvió todo. Hermanos queridos, parte del cómo nosotros vamos a vivir la vida abundante comienza con Romanos 12:1. Pablo tiene esta estrategia para escribir que la primera parte de sus cartas hablan de qué es lo que hizo el Señor, qué es lo que hizo Dios por nosotros. Y la segunda parte de su carta, que es más corta, siempre habla de cómo nosotros tenemos que responder a lo que Cristo hizo. Es decir, cómo tiene que ser nuestra vida a la luz de lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué es lo que se ganó para nosotros? Hermanos queridos, esto que vamos a compartir puede ser un buen sermón y más nada. ¡Qué lindo!
La verdad que estuvo buena la prédica. O puede ser un trampolín que contribuya a que nuestra vida sea creciente en la abundancia. Y cuando hablamos en abundancia no tiene que ver con lo que pasa a nuestro alrededor, sino quién gobierna nuestro interior. ¿Cuánto Cristo tiene en nosotros? El Señor dijo, estando aquí en la tierra, que viene uno, el cual nada tiene en mí. Hablando de Satanás. Entonces, esto nos puede hacer que nosotros, pueda decir el Señor, yo tengo cada vez más de Mario después de esta palabra. Hermanos, los tibios no se llevan nada que valga la pena, los tibios. Pero aquellos que son calientes, ¿sí? Ellos son violentos. No solamente se llevan todo, sino salen y empiezan a repartir. Y entonces a veces su vida está hilacha. Como un hermano de estos días me habló acerca de una mujer atribulada, dice, y yo le dije, tenés que ir. Y hoy esa hermana está aquí. Y ese hermano no estaba tirando manteca al techo, estaba en la mala. Pero no importa cuál es nuestra condición, porque nosotros sabemos, ¿sí?, que las pruebas tienen un propósito, sacudirnos. ¿Para qué sacudirnos? Para que dejemos las tonteras de lado, para que nos enfoquemos en lo que verdaderamente vale. Porque a veces cuando estamos ahí dándole demasiada importancia a nuestras dificultades, aquellos que tenemos hijos, nos olvidamos de nuestros hijos. ¿Y qué hacemos con ellos? Le damos la comida, que se bañe, que se vaya a la escuela. O sea, le atendemos igual que a la mascota. Es más, a veces la mascota tiene un poco más de atención. Hermanos queridos, yo anhelo que de acá, de los que hoy estamos aquí, todos nos llevemos todo. Y cuando nosotros nos llevemos todo lo que hoy nos va a hablar el Señor, ¿qué va a pasar? Se va a ir multiplicando en la medida en que pase este día y alguien va a ser tocado por causa de lo que usted va a hacer. Pero necesitamos tener el entendimiento, quiénes somos, para qué estamos, y entonces eso va a ir clarificando. Hermanos queridos, este pasaje dice, así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios. Entonces Pablo dice, por causa de todas las misericordias de Dios que les estuve describiendo en estos 11 capítulos, ustedes tienen que tener una respuesta correcta. Ustedes tienen que tener una respuesta apropiada, una altura de respuesta que haga la diferencia. Y a mí me causa como gracia a veces porque Pablo es muy sorprendente. ¿Por qué Pablo es sorprendente? Porque acá dice, les ruego. Si yo escribiera esta carta no estaría diciendo el ruego, más vale le diría yo. Porque Pablo por ahí se pone tierno, por ahí se pone muy áspero. En esto no los apruebo, ¿sí? Pero acá vemos el lado romántico de Pablo. Les ruego por las misericordias de Dios. Hermanos queridos, esto diría en un lenguaje un poco más intenso, pónganse las pilas. ¿Sí? Por causa de las misericordias de Dios, Iglesia de Dios, familia transformada, vamos a ponernos las pilas. ¿Sí? Vamos a ponernos las pilas. ¿Por qué? Porque hay una tarea extraordinaria para hacer. Y lo primero que le dice Pablo, dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y a veces nosotros pensamos, bueno, el cuerpo no es tan importante, porque Dios conoce mi corazón. ¿Quién dice eso? Aquel que vive como quiere y que nadie le diga nada. Porque Dios conoce mi corazón. No me juzgues. Sí.
Y hermanos queridos, nosotros tenemos un problema. Dios conoce nuestro corazón. Ahora, qué bueno que además de ser un problema de lo que hay en nuestro corazón, nosotros tenemos una bendición, que Dios se compadece de nosotros porque sabe que somos polvo y sabe que nuestro corazón es engañoso, es maligno, es más que engañoso, más que todas las cosas, perverso también. Pero cuando nosotros estamos en el Señor, eso tiene solución. Pero cuando nosotros estamos alineando nuestro corazón, no cuando vivimos de cualquier manera. Ese Dios conoce mi corazón es la expresión de alguien que está quebrantado, que está queriendo vivir como Dios quiere. Y Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que muchas veces yo estoy haciendo a propósito lo que sé que no tengo que hacer. Señor, gracias porque tú conoces mi corazón y yo sé que tú me vas a ayudar. No es para justificar nuestro estilo de vida fuera del diseño, sino todo lo contrario, es para encontrar fuerzas para volver al diseño una y otra vez, cuando nosotros nos descarriamos. Nunca la gracia es para que nosotros vivamos de cualquier manera, sino para que tengamos la fuerza necesaria para aprender a contentarnos con lo que tenemos hoy. Porque toda buena dádiva proviene ¿de quién? Del Padre de las luces, proviene de Dios, del Padre. Hermanos queridos, este asunto del cuerpo es bien importante. Fíjense Romanos capítulo 6. Versículo 12. Dice, no reine pues el pecado, ¿en dónde? Cuerpo. De modo que le obedezcan a sus concupiscencias, sus malos deseos, ni tampoco presenten vuestros miembros. ¿Qué son los miembros? El cuerpo. Al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Es importante para Dios nuestro cuerpo? Claro que sí. Claro que sí. Fíjense 19. Y hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, esos son los otros, nosotros no, porque nunca nosotros hicimos eso ni lo vamos a volver a hacer. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de todas ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, ¿cómo se nota nuestra santificación? Y por lo que hace nuestro cuerpo. Eso es lo que notan los demás. No por lo que nosotros pensamos, no por lo que hay en mi corazón. Entonces, ¿por qué es tan importante la santificación? Porque aquel que nos llamó es santo, por lo tanto, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y esto es una afrenta cuando nosotros estamos viviendo fuera del diseño, siendo obedientes selectivos y no queremos que nadie nos diga eso. Ay, el pastor ya predicó duro otra vez. Claro, ¿para quién es duro predicar estas cosas? Para aquel que vive torcido. ¿Quién vive torcido? Levanten la mano.
Los que no levantaron la mano viven más torcidos todavía. Todos vivimos torcidos. Pero qué bueno es cuando por la palabra el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. ¿Por qué? Porque es buena noticia. Porque tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de corregir nuestra vida y llevar bendición a nuestra descendencia. Que nosotros seamos descubiertos en pecado es buena noticia para los que quieren arrepentirse. Pero es mala noticia para aquel que no quiere arrepentirse. ¿Por qué es importante? Por lo que dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿La paga de cuál pecado es muerte? Del pecado que no está arrepentido, no confesado, no arrepentido. Entonces, por eso es tan importante nuestro cuerpo. Y le voy a dejar tarea. Primera de Corintios, capítulo 6. Lea todo capítulo 6. Entonces, hermanos queridos, el cuerpo es muy importante. Ahora, ¿qué puede ocurrir con el cuerpo? Está el descarriado que viene a la iglesia todos los domingos, pero vive descarriado. Viene y no se corrige. ¿Le pasó alguna vez eso? ¿Ah? Yo suelo decir que a mí la religión me salvó. ¿Quién es el religioso? El religioso viene al culto, pone cara de santo y está hecho percha. Y encima, ¿cómo anda, hermano? Oh, recontra bendición. Y hermanos, nosotros disimulamos. ¿Por qué disimulamos? Porque cuando estamos mal, no nos arrepentimos, no queremos que nos descubra. Por eso la persona que entiende este asunto de lo profético, en parte, cuando viene un profeta no quiere pasar adelante porque tiene miedo que le descubran. El Señor me va a decir. Y yo entiendo eso. Hace unos años me llama mi cuñado de gallego y me dice, cuñado, el Señor me habló, quiero contarte lo que me habló. Qué lindo, dice, qué bueno. El Señor pesó tu corazón. Ay, estoy muerto. ¿Por qué? Porque era esa temporada donde ya andaba hilacha. Por favor, háganle a los niños, por favor. En esos tiempos yo andaba de esa capa caída, en el culto, firme. ¿Qué tal? Bien, ¡fu! Y me dijo el Señor que pesó tu corazón y le agradó lo que había en él. ¿Sabe qué se llama eso? Gracia. Eso se llama gracia. Se llama gracia. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Nunca te va a avergonzar en público, salvo que ya no le quede otra alternativa. ¿Sabe qué hizo eso en mí? Primero me quebró. Lloré como criatura. Y me dio fuerza para pelear con lo que no estaba pudiendo. Porque la gracia de Dios es para eso. Para que nosotros nos pongamos las pilas. Así que, hermanos, presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque hay gracia de Dios para todo aquel que necesita. ¿Quiénes son los necesitados? Nosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos en este asunto del sacrificio, dice sacrificio vivo, hubo una corriente, yo ya no estoy escuchando, gracias a Dios eso, pero hubo un tiempo en que hablaban de que nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio porque Cristo ya se hizo el sacrificio en la cruz. Que ya nosotros no tenemos que pasar necesidades porque nuestras necesidades las llevó el Señor. Porque ahora nosotros tenemos que disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos dio la vida, para disfrutarla. El evangelio romántico, digamos, egoísta, egocentrista. El evangelio del placer. Por supuesto que ese no es el evangelio que está en la palabra. Y hermanos queridos, cuando nosotros pensamos en el sacrificio,
Uno, lo primero que piensa aquel que conoce la palabra, uno piensa en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era el sacrificio? El animal se lo degollaban, se lo abrían, se le sacaba algunas cosas y después se llevaba a un altar y se quemaba. Y cuando nosotros pensamos en eso, digamos, no, yo no quiero sacrificio, porque nosotros entendemos la palabra sacrificio como sufrimiento. ¿Y eso es sacrificio? Absolutamente sí. Obvio que vamos a sufrir en el sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio no tiene solvente indoloro. ¿Y por qué a nosotros nos duele el sacrificio? Porque la carne duele. La carne no quiere morir. La carne se resiste. No, yo quiero mis privilegios. Yo quiero disfrutar la vida. El problema es que usted vio alguna vez que alguien le dije, yo me recibí de ingeniero, no importa la carrera universitaria, y yo jamás tuve que, digamos, sufrir. No, aquellos que fueron buenos alumnos, ¿qué te van a decir? No, que se privaron muchas veces, que muchas veces tenían una gana de ir a tal parte y tuvieron que quedarse a estudiar. Y cuando se reciben le pregunté, ¿valió la pena haberte sacrificado? Sí, te dicen, todos dicen que sí. Fíjense las personas que van al gimnasio y tienen esas siluetotas. Si yo le preguntaba, ¿y vale la pena que te abstengas de comer esto, aquello, lo otro, y que estés ahí? Sí, te dicen eso. Y a veces son para cosas que son terrenales y que van a morir aquí. Cuanto más los sacrificios que Dios nos pide para vida eterna, para vida abundante acá y una vida recontra mil abundante después cuando estemos con el Señor. Entonces, hermanos queridos, nosotros no tenemos que hacer sacrificio como en Filipinas. No sé si usted vio alguna vez las noticias en Filipinas, en Semana Santa. La gente se crucifica. Y está ahí algunas horas, ¿no es cierto? Y lo bajan, y bueno, por supuesto lo tienen que internar para... Los sacrificios nuestros no es tener que ir a hacer una caminata, ¿no es cierto? Como van hasta allá, hasta Angulo. Se asolean en todo ese camino. Algunos van de rodillas, se pelan, se rompen todas las rodillas. Otros van de espaldas, subiendo a veces escalones para ir a visitar un muñeco que tiene ojos pero que no ve. Que tiene oído pero que no oye. Y encima es fiero para completar. Claro, porque si tuvieran mi cara, genial. Yo me imagino la cantidad de chicas que van a sufrir ahí. ¡Ay! Van a decir, van a rajar. Entonces, hermanos queridos, no. ¿Se acuerdan los profetas de Baal? Se cortaban los brazos y gritaban, Baal, Baal, tú eres Dios. ¿Qué pasó con los profetas de Baal? Ninguno recibió ninguna respuesta. Entonces, hermanos queridos, nosotros, el sacrificio que Dios nos pide, está descrito de alguna manera en Gálatas capítulo 2, versículo 20. La carta a las Gálatas tiene las 3 crucifixiones. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos queridos, esto de estar crucificado junto con Cristo no significa vivir mal, significa vivir bien. ¿Por qué? Porque ¿quién que va a ir a la cruz lleva un televisor, por ejemplo? ¿Quién que va a la cruz? Ah, por favor, mi iPhone, poneme de acá. No, no podés mirar tu iPhone. Crucificarte significa simplemente que vas a dejar todo lo que te está molestando. Entonces, ¿para qué? Para vivir una vida diferente, una vida como la que Cristo nos ofrece, el cual nos amó. Capítulo 5 y versículo 24 nos habla acerca de esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
¿Qué pasa con este asunto de crucificar la carne con sus pasiones y deseos? Imagínate que de repente te prohíben la sal. Acostumbrado a comer el asadito con mucha sal. ¿A cuánto le gusta el asado bien con mucha sal? Que te tire el... No. A todo. ¿Por qué? Porque el asado con sal es rico. ¿Y qué pasa si yo ya me negué a eso? ¿Sabe qué va a hacer? Le va a poner menos sal al asado y va a comer asado por más tiempo. Sí. Y si a un día le prohíbe la sal, no hay problema. ¿Por qué? Porque para mí el vivir no es sal, el vivir es Cristo. ¿Y qué pasa si te roban el auto? Y como para mí el vivir no es auto, es Cristo, entonces yo puedo despojarme de las cosas de este mundo si crucifiqué. Porque la crucifixión no es la cruz nunca es para alcanzar notoriedad. La cruz es para ir a morir. Pero ¿qué pasa cuando yo muero? Disfruto las cosas de una mejor manera. Disfruto todo de una mejor manera. Entonces, si tengo un pantalón lindo, ¡wow! ¡Qué lindo mi pantalón! Pero el único que tenés, sí, pero tengo uno lindo. Sí. Pastor, usted viene siempre con el mismo pantalón. No, tengo 7 igualitos. Uno para cada día. Entonces, hermanos queridos, dice, la carne con sus pasiones y deseos. Para los que tienen, digamos, su poncho con oreja, su media naranja o limón, lo que le haya tocado, va. Porque alguno es medio pomelo, alguno medio apepú, sí, esa naranja agria. ¿A cuántos de aquellos que ya tenemos edad nos gusta el sexo? No, yo soy santo. Yo soy santo y me gusta el sexo. Ahora, ¿qué pasa si de repente yo ya no puedo más? El sexo no hay problema, ¿por qué? Porque para mí el vivir no es sexo, el vivir es Cristo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tengo un diagnóstico, cáncer, metástasis, ya no hay más? Y como para mí el vivir no es la salud, sino es Cristo, si me muero es ganancia. Pero eso para los cristianos, no es para cualquiera. Eso es para los que entienden el Evangelio. Eso es para los que entienden lo que significa lo que Pablo nos dice aquí en Romanos 2, que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Si yo soy el sacrificio, entonces no tengo problemas. Y el sacrificio vivo está ilustrado en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 nos habla acerca de Abraham y de su hijo. Dios le dice a Abraham, Abraham, quiero que tomes a tu hijo, tu único hijo. Y no era el único hijo. Pero Dios lo pone como el unigénito. Porque es figura de Cristo lo que habría de ser después. Dice, quiero que vayas al monte de Moría y lo sacrifiques ahí. ¿Qué hizo Abraham? Al otro día va con su criado, con su hijo, llevando la leña, llevando el cuchillo, llevando todo para el holocausto, para el sacrificio. Isaac no sabía nada. Y entonces le dice en el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, a su papá, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínese usted que sea Abraham usted, y su hijo le dice eso y usted sabe lo que sigue.
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Bueno, la historia ustedes la mayoría saben, y los que no saben, capítulo 22 de Génesis lo estudian en casa. A ver, Abraham tenía mínimamente unos 110, 115 años. Sí. Entonces era un viejo. Y el otro era jovencito. Tenía más fuerza. Pero ¿qué hizo Isaac? No se resistió. Yo no entiendo qué pasó acá, no sé cómo son los detalles porque Dios no lo dice. Pero indudablemente, de alguna manera, Isaac fue el sacrificio vivo, santo y voluntario. ¿Por qué? Porque el papá iba a ofrecer el sacrificio, pero el sacrificio no era Abraham. El sacrificio era Isaac. Y entonces, hermanos queridos, hay gente que está dispuesta a dar su vida por cosas que realmente no valen la pena. Y hay algunos que dan su vida por cosas que valen en cierta manera la pena. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores a su tiempo, Cristo dio la vida por nosotros. Cristo murió por nosotros. Ahora, hermanos queridos, este asunto del sacrificio vivo y santo, y que tiene que ser que nuestro cuerpo sea entregado, tiene también una connotación de las modas de este tiempo, del cual nosotros tenemos que estar advertidos para poder ayudar a otros a que salgan de esa moda. ¿Por qué? Porque hoy estamos con una moda de los cultos en casa. Gente que no se quiere congregar. ¿Por qué? Porque hacen culto en la casa. Y entonces ahí en el culto en la casa, ¿no es cierto?, adoran al Señor. El culto en la casa, digamos, leen la palabra, hay una prédica. Incluso algunos juntan ofrendas y esa ofrenda después compran cosas y van y ayudan a la gente que está en necesidad. ¿Y qué es lo que dicen? Que la presencia de Dios es extraordinaria en su casa. Otros están tomando la moda de tener cultos virtuales. Entonces ya no quieren congregarse en lugares como este. ¿Por qué? Porque tienen, ¿no es cierto?, su apóstol en Ibarreta, tienen los lugares más grandes del mundo, obviamente. Ibarreta es el lugar de Formosa donde yo me crié. En Nueva York, en España, en Filipinas, ¿sí?, tienen sus apóstoles allá lejos. Y, digamos, se conectan y ellos tienen su culto. ¿Cuál es el punto? Es que cuando yo tengo culto en mi casa, cuando yo tengo culto virtual, yo me evito juntarme con los rotos. Yo me evito juntarme con aquellos que se les nota mucho el pecado. Yo evito incluso juntarme con algunos que me fallaron en la iglesia y no los quiero ver. Entonces yo evito el confrontarme con el pecado del otro y con el mío. Ahora, eso también es más cómodo, obviamente. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener culto virtual, si voy a tener culto en mi casa, entonces no tengo que andar preparándome una hora antes para venir y después tengo que estar yendo. Y si el pastor predica largo como el pastor que suelen tener ustedes. En cambio, en la casa podemos regular ese asunto. Entonces, no tengo compromiso con nadie, porque si yo vengo acá y le encuentro a alguien con quien no me estoy llevando bien y me veo cara a cara y me complica. ¿Por qué? Porque tengo que saludarle. Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga.
Sí. Y si no, cuando ya sabemos que está para allá, entonces ya empiezo acá, salgo acá y quemando para allá antes que se me cruce. Ahora, ¿qué tiene de malo el culto en casa o el culto virtual? Nada de malo. ¿Qué tiene de bueno? Todo. Todo eso está bien. Geniales. El problema es cuando yo quiero sustituir el diseño de Dios. Porque el diseño de Dios, primero, no es el culto virtual, porque en ese tiempo ni siquiera había virtualidad. Aunque Pablo tenía cultos virtuales. ¿Cómo se hace que tiene culto virtual Pablo? Dice, reunidos ustedes y mi espíritu, dice, vamos, cuando le escribe a los corintios. O sea que Pablo estaba en un lugar, los corintios en otro lugar, y se iban a reunir, iban a resolver el problema. Un culto virtual. Entonces el problema, ¿no es cierto, hermanos? Es que la iglesia no está diseñado para mi comodidad. No está diseñado para que yo esté bien. El evangelio, la iglesia no es para que yo me sienta bien. La iglesia es para que yo pueda sanar y entonces yo pueda ir a rescatar a otros. Y entonces yo pueda meterme en el barro de su dificultad y poder ayudarle a salir. Para que yo pueda extender mi mano cuando está en el pozo de la desesperación, el hermano que está aquí y los que están allá. Por eso nosotros necesitamos entender este asunto del cuerpo, porque acá le ponemos el cuerpo. Acá no le ponemos la virtualidad. Por eso necesitamos, hermanos queridos, tener muy claro a dónde vamos. El sacrificio tiene que ser no solamente vivo, sino también tiene que ser santo. Que es una vida consagrada, es una vida incomodada. Para muchos de ustedes la incomodidad fue simplemente levantarse y venir. Pero para otros fue durante la semana estar ensayando. Y todo lo que ustedes ven que sirven acá, ellos se estuvieron incomodando. Para otros preparar el sermón. Para otros visitar. Para otros ir a buscarle para que venga. Eso no se hace en un culto virtual, en un culto en mi casa. Hermanos queridos, Dios nos saca de la tremenda incomodidad del pecado para ponernos en la incomodidad del propósito eterno de Él. Y estar en el diseño de Dios es eso, en la incomodidad de mirar a aquel que está sin Cristo y correr a Él. Y dejar nuestras cosas, nuestra comodidad, dejar nuestra siesta a veces. O dejar de comprar un helado. ¿Para qué? Para poder, en vez de comprar el helado, ir a comprar a lo mejor un paquete de fideo, 2 paquetes o 3 paquetes y traer el día que nosotros tenemos Santa Cena para que se junte mercadería para poder ayudar a otros. Muchas veces tener que resignar algunas cosas que no son malas, pero que nosotros podemos hacer ese sacrificio. No me voy a comprar el pantalón, voy a ofrendar. Hermanos queridos, todos tenemos esta experiencia, que cuando damos de corazón, ¿qué nos pasa? ¿Cómo se siente aquel que da de corazón? ¿Se siente bien? Porque más bienaventurado es dar que recibir. El mezquino, usted va a ver, acuérdese cuando usted estuvo en modo mezquino, no vamos a ir a otro mezquino, si ya tenemos suficiente testimonio para nosotros. Cuando uno anda mezquino, ¿cómo anda? Amargo, como hincha de River, como hincha de Boca. Y los de Talleres no se hagan los pícaros. Cuando uno anda en modo mezquino, ¿sí? ¿Qué es lo que dice?
¿Y por qué yo tengo que andar dando para aquellos que ni siquiera se preocupan porque no quieren trabajar? Y empieza toda la perorata del amargo. ¿Sí? A mí nunca me pasó ni me va a volver a pasar. Sí. Entonces, hermanos queridos, nosotros necesitamos tener este entendimiento. Yo quiero recordarte una noticia extraordinaria, hermosa. Cristo viene. Hola. Cristo viene. Sí. ¿Y a qué viene? Viene a buscar a su iglesia. Viene a buscar a su iglesia. Pero viene a juzgar también. A cada uno conforme a sus obras. Y hay algunos que cuando venga Cristo van a tener el peor día de su vida. Y para algunos será el mejor día de su vida. ¿De qué lado estás? Hermanos queridos, ¿sabe por qué es importante esto? Porque cuando se te revela estas cosas, una de las cosas que vas a querer hacer es venir a adorarle. Ya no tienes conflictos con congregarte. Ya no tienes conflictos con lo que yo no comparto. No tienes esos conflictos. Mi opinión, no tienes conflicto. ¿Por qué? Porque tus opiniones y mis opiniones, si no están de acuerdo con la palabra, son absolutamente irrelevantes por ser, elegante para decir. Lo único que importa, lo que Él dice. Cuando estamos alineados, nosotros no tenemos problemas con esto. Hermanos, lo que tenemos es desesperación. Yo quiero ir a alabar al Señor, yo quiero ir a adorarle al Señor, yo quiero escuchar la palabra, yo me quiero encontrar con mis hermanos. ¿Por qué? Porque durante la semana voy a estar orando y te va a poner la cara de alguien como le pasó a Vivi. Y vos querés decirle, mira, acá tenés mi número de teléfono. Si me necesitas, por favor, aquí estoy. Tienes una cabeza distinta. Lo que pasa es que no dormí anoche bien. Pero no te importa si no dormiste bien. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros nos fuimos al trabajo después de haber pasado una noche de perro y no nos quejamos y nos fuimos tranquilos a trabajar. ¿Por qué no fuimos tranquilos a trabajar? Porque de ahí venía monedita. Y en cambio venir al culto, acá ¿quién te da moneda? No, tenés que traer la moneda. Entonces es más fácil quedarse en casa. Sí. Entonces si venimos cansados, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos alentados. Si nosotros venimos oprimidos, nos vamos libres. Si nosotros venimos correteados, salimos con esperanza. Y no alcanza la esperanza para nosotros. Nos sobra la esperanza. Por eso tenemos que ir a buscarle a alguien. Si es para el Señor, más fuerte. Si es para mí, está bien. Hermanos queridos, cuando nosotros comprendemos lo que hizo el Señor y la vida abundante que Él nos dio, ¿qué pasa si viene la tía? A la hora que nosotros tenemos que venir al culto. Pero mi hermana vino de Catamarca. ¿Y? De China que venga. ¿Sabe qué? No tenemos conflicto. Vino un familiar a nuestra casa así. ¿Sabe qué? Mañana a las 10 vamos a la iglesia. No, yo no quiero irse. Bueno, espérame acá porque yo sí me voy a ir. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Cuando yo venga allá voy a venir más contento de lo que estoy ahora. Pero algunos se quedan en la casa porque vino la tía. La tía que después va a ir y va a decir, encima me dieron de comer esa porquería de comida. Te va a cuirear encima la desgraciada. Hermanos queridos, no tenemos problema que ahí va, ahí está la hermana que el otro día no me saludó. No, ese tipo de cosas, ese tipo de verdura no hay en nuestra cabeza, ya no entra esas cosas. Por eso es tan importante que nosotros nos respondamos esta pregunta.
Si el Señor viene hoy o si nos morimos hoy, ¿estás seguro dónde vas a ir? ¿En serio? ¿Y en base a qué tienes esa seguridad? ¿En base a nuestras fantasías o en base a la palabra? Porque a veces yo le pregunto, sí, lo que pasa es que a mí me cuesta leer la palabra. Estás en el horno. Si llegas a venir el Señor hoy, lo más probable, ¿no es cierto?, es que vas a estar con una expectativa horrible. Porque ¿cómo puedes tener seguridad si no conoces tus derechos? Dios no te va a juzgar conforme a tus fantasías, no me va a juzgar a mí conforme a mi fantasía. Él me va a juzgar conforme a la palabra. Y si yo no estoy alineado con esta palabra, estoy en el horno. Así de simple. Si el Señor viniera hoy y nosotros no estamos alineando nuestro corazón con Él, tendríamos que tener una expectativa de terror. Tendríamos que estar... ¿Por qué? Porque nosotros sabemos la palabra. Cuando el Señor Jesús dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Esa es buena noticia? Sí, extraordinaria noticia. Pero la mala noticia es que dice, pero muchos amaron más las tinieblas que la luz. Para eso hay condenación, para los que aman más las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Nada más y nada menos que un evangelio a mi medida y no a su medida. Eso es tiniebla. No es tiniebla andar teniendo sexo por otro lado. No es tiniebla andar drogándose, andar robando, violando, matando. Eso también es tiniebla, pero la verdadera tiniebla es cuando nosotros hacemos un evangelio conforme a mi palabra y no a su palabra. Eso es tiniebla en serio. Por eso es buena noticia cuando nosotros conocemos la palabra. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere irse al infierno? ¿Hay alguno que se baje toda la mano? Nadie quiere ir al infierno, pero a veces no estamos haciendo mucho para ir al cielo. Entonces somos gente con problema de esquizofrenia espiritual. Porque nosotros queremos una cosa, pero estamos trabajando para tener otra. Es como aquel hombre, porque las mujeres no son así, que dice que le aman a su mujer, pero anda con otra. Los hombres de otra iglesia, obvio. Ah, te vale. Acá no hay de esos. Hermanos queridos, por eso es tan importante. La primera comisión que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es que nosotros tenemos que predicar a nuestra familia. Vivir de acuerdo con el diseño de Dios, en el propósito de Dios, alineado nuestro corazón con Dios. Es que nosotros tenemos que ser ejemplo en nuestra familia. Y si alguno de ustedes hoy no está siendo de ejemplo en su familia, bueno, tienen una herramienta que hoy se van a llevar, se llama arrepentimiento. Entonces, cuando vuelvas a tu casa, háblale distinto. Háblale distinto al que se quedó ahí. Si ya te corrieron de la casa porque ya hiciste todo mal, tal vez ya no te van a recibir, pero es una oportunidad de decirle, mira, perdóname, me equivoqué. Hoy me doy cuenta, y va y te humillás y le decís, por favor, perdóname, estoy dispuesto a ayudar en lo que sea. Ponete a disposición, no sigas siendo de tropiezo para que tus hijos después no quieran volver al camino. Nosotros tenemos obligación primero en casa para después poder ir a predicarle a los otros. Hermanos queridos, es muy importante este asunto de nosotros entender estas cosas. Eso significa culto racional. No es cantar acá, alabar, levantar la mano. Eso también puede ser culto racional.
Pero a veces nosotros cantamos, pero no adoramos. A veces estamos escuchando, pero no estamos oyendo. Ayer alguien me mandó un corto de lo que le dijo una vez a Dante Gebel un pastor. Le dijo: Dante, le dice, el evangelio que estás predicando, ¿le sirve a la gente? Y él le dice: imagínate que Dios te da esta posibilidad. Te mete en la máquina del tiempo y te lleva un día antes a Nueva York, un día antes de que caigan las Torres Gemelas, 10 de septiembre del 2001 te lleva y te pone a predicarle a la gente de las Torres Gemelas. ¿Qué le vas a predicar? O entras al ascensor, entras ahí, ves gente que va, que viene, mujeres, hombres, niños, ahí también. ¿Qué le vas a predicar? Porque si el evangelio que vos estás predicando hoy no le sirve para una persona que va a morir al otro día, tu evangelio no sirve, no le sirve a nadie. Si supieras que alguien va a morir mañana, ¿qué le vas a ir a predicar? Dios quiere darte un auto nuevo. Dios te va a dar un buen trabajo. Dios quiere sanarte. Si al otro día le van a matar, ¿de qué le sirve la salud? Si al otro día le van a matar, ¿de qué le sirve su auto? ¿De qué le sirve? Ay, que a mí me trataron mal cuando yo era niño. ¿Qué le vamos a decir a alguien que al otro día se va a ir a una eternidad? Le vamos a predicar, obviamente, que se arrepienta. Le vamos a predicar el evangelio. Le vamos a decir: mira, tus pecados te van a llevar al infierno. Pero la buena noticia es que Jesucristo pagó en la cruz para darte una vida mucho más grande de la que puedas tener aquí. La vida abundante y la vida eterna es mucho más que toditos los placeres de este mundo juntos. Que sean santos y que sean lo más que Dios te va a dar en este mundo, no se compara en nada con lo que va a pasar si nosotros vamos después al infierno. Si nuestro evangelio hoy no le sirve para alguien que va a morir mañana, nosotros le estamos predicando otro evangelio. Y entonces está mal enseñar lo que enseñan ustedes los miércoles, que es las emociones. No, está bien enseñar las emociones, pero ese no es el evangelio. Eso es para lo que nosotros ya estamos en el evangelio. ¿Para qué? Para que sanemos, para que entendamos que Dios puede sanar nuestras emociones. Podemos perdonar todas las cosas que nos hicieron y las cosas que nosotros hicimos, para poder estar fuertes mirando lo que tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque las heridas del alma nos hacen caminar así. Entonces no le vemos al que sufre. Cuando nosotros sanamos, levantamos nuestra mirada. ¿Por qué? Porque somos hijos, nuestra dignidad se restaura, porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Pero tenemos que entender lo que nos pasa. Por eso enseñamos las emociones, pero ese no es el evangelio. Eso es parte de lo que incluye el evangelio. El evangelio es que Jesucristo vino en carne. Predicó aquí en esta tierra, fue a la cruz para morir por nuestros pecados y resucitó para que nosotros tengamos vida eterna. Y nosotros tenemos que contar de aquellos que van a una eternidad sin Cristo, que Cristo sigue salvando, que les ama y que nosotros somos el testimonio vivo de que Él salva y cambia vida y cambia historias para siempre, y que hay familias que son transformadas por la palabra de Dios, por la palabra del testimonio, por el evangelio. El evangelio, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, es todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. Vamos a ponernos de pie.